Hola, bendiciones para todos ustedes. Una vez más, esta semana Dios nos permite traer estos mensajes, sobre todo a nuestra conciencia y a nuestro espíritu, para que nosotros podamos reflexionar a través de las circunstancias de nuestra vida. Hoy vamos a estar tratando estas semanas un tema bien importante, y el tema se refiere al propósito de nuestra vida. La verdad es que lamentablemente cuando vemos cómo se conduce la humanidad hoy en día, nos damos cuenta que las personas en su mayoría viven sin un propósito en su vida. Y déjeme decirle que muchos consideramos que la muerte es la peor tragedia que nos puede suceder, pero hoy le voy a decir que la mayor tragedia que usted puede tener es vivir la vida sin una razón para vivirla. Es muy peligroso vivir sin una razón. Es muy peligroso vivir sin conocer el motivo de la existencia de una persona. Una de las experiencias más frustrantes en nuestra vida consiste en tener tiempo, pero no saber cómo utilizarlo. Esto desde los comienzos de la historia, el ser humano se ha puesto en su mente, ha formulado en su mente preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y estas preguntas tienen un carácter universal. Todos en algún momento de nuestra vida nos planteamos estas preguntas dentro de nosotros. Esas preguntas se encuentran presentes ahí en las cámaras más secretas y escondidas de nuestro corazón y de todo ser humano aquí en la tierra, las cuales no distinguen raza, no distinguen herencia étnica, posición económica, ni nacionalidad. Inclusive, cuando estudiamos nos damos cuenta que a través de los tiempos grandes pensadores y filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates y otros más han intentado explorar esas preguntas en apariencia engañosas. Sin embargo, la mayoría de estas personas, sus esfuerzos dieron como resultado aún más preguntas que estas, en lugar de encontrar respuestas. El anhelo profundo en el espíritu humano radica en encontrarle un sentido de significado y de trascendencia a la vida que nosotros tenemos. Y esa pasión interior, lo admita o no, sea consciente o no, es la que motiva o impulsa a cada ser humano directa o indirectamente. Esto también nos guía a tomar decisiones, a controlar nuestra conducta, así como también la respuesta que el ámbito que nos rodea recibe de nosotros. Lamentablemente, el error que se comete o este concepto erróneo del anhelo de trascender es una de las tragedias más grandes que hemos podido ver en la humanidad. Porque cuántas personas hemos visto, escuchado, sabido que se suicidan o intentan suicidarse porque no le encuentran un significado a la vida. Otros en ese concepto erróneo de lo que es el significado, la trascendencia, van a comportamientos totalmente antisociales por su necesidad de sentirse más importante que los demás y experimentar por algún momento un sentido más alto de su autoestima. Otros, de una manera vehemente, están en la búsqueda de lograr esa trascendencia, esa significación a la vida, y hacen en determinado momento y crean y tienen en sus pensamientos el pensar que hay razas o grupos étnicos por encima de otros grupos que existen. Lo que además este hecho, como vemos, propicia el nacimiento de perjuicio y del origen, es como de ahí se origina todas las injusticias que vemos en el mundo. También estos conceptos erróneos de trascendencia, de significado, nos han como preparado el camino para que en algún momento veamos en la historia de la humanidad cómo han aparecido dictadores, tiranos, quienes sacrifican
tan fácilmente la dignidad y la sagrada vida humana, ¿a fin de qué? Pues de obtener un sentimiento pasajero de trascender, de pensar que ellos son más que los demás. Y estas personas han perdido totalmente el sentido común, el criterio correcto de la vida, los parámetros morales y los valores básicos humanos. Muchos otros han sacrificado su reputación y un estilo adecuado de vida, ¿solo para qué? Para lograr una posesión deseada de lugar, para lograr fama, para lograr reconocimiento en su círculo social, en su trabajo, en las áreas donde él se mueve y sentirse más importantes y dignos de consideración que los demás. Así que básicamente este deseo profundo nos da a nosotros el deseo de ir más allá, de encontrarle a nuestra vida un significado y trascender en ella. Pero desgraciadamente el comportamiento equivocado por el concepto erróneo que tenemos del propósito ha venido a traer conflictos en nuestra humanidad. Y esta situación no conoce fronteras. Tanto ricos como pobres son víctimas de ellos. Lo que nos lleva a nosotros ahora, cuando vemos todo este panorama oscuro, a pensar es esta pasión dentro del corazón del hombre, el de encontrar una vida con propósito, un anhelo perjudicial. Y la respuesta rotunda es que por supuesto que no. La aspiración de cada ser humano de trascendencia y por la significación es la prueba total y plena de que dentro de cada ser humano hay un vacío que necesita satisfacerse. Esta antigua pasión consiste en la búsqueda de un propósito. ¿Por qué? Porque busca una razón para explicar el porqué de la vida. Por eso, a partir de hoy, usted y yo vamos a adentrarnos a encontrar el propósito, ese único propósito que Dios tiene para nosotros. El propósito es el único recurso que a usted le dará la posibilidad de poder lograr la plenitud en su vida, aquí en esta tierra. Pero no es cualquier propósito, ni es su propósito. Vamos a estar hablando directamente de cuál es el propósito que Dios tiene para ti y cuál es el propósito que Dios tiene para ti. No es un propósito humano, sino es un propósito divino por el cual usted y yo fuimos creados para estar en esta tierra. Hoy les dejo este panorama así muy oscuro, pero vemos la realidad de la humanidad. Pero a partir de la próxima semana encontraremos un propósito más significante, un propósito más dignificante para el ser humano, que fue el motivo por el cual Dios nos creó a usted y a mí. Y a través de la palabra de Dios encontraremos ese propósito por el cual Dios nos puso aquí en este lugar, deseando en todo su corazón que usted y yo podamos vivir la plenitud de ese propósito, pero con el concepto correcto, no el erróneo como la humanidad lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Así que por el día de hoy vamos a dejar este tema en este lugar, para que nosotros recapacitemos durante estos días realmente cuál ha sido mi conducta ante la vida que he tenido hasta el día de hoy. Y si no he encontrado una verdadera respuesta, vamos a escudriñar la Escritura para que ella nos los dé. Y sobre todo, que la inspiración del Espíritu Santo esté sobre nosotros para que podamos disertar sobre este tema y que podamos tener la plena convicción de que hay un propósito de Dios en nuestra vida el estar aquí. Así que muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta pronto.